Bueno, ¿qué aprendimos de Hechos capítulo 2? En Hechos capítulo 2 estamos viendo el bautismo en el Espíritu Santo. El que bautiza es Cristo. ¿A quién? A ti. ¿En dónde? ¿Cuál es el medio? El Espíritu Santo. Te sumerge Cristo en el Espíritu Santo para que tú tengas poder. La obra de Cristo en la vida del creyente es en tres formas, ¿verdad? Más bien la obra del Espíritu Santo es en tres formas. Es contigo, sobre ti y en ti. Contigo, va contigo, es tu compañero de vida. Sobre ti, el que te empodera, el que te da poder, ¿sí? Y en ti, el que hace la obra a través de ti. No es solamente el hecho de tener poder de Dios, sino la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Por qué muchas veces hay cristianos que pasan 2, 3, 4 años y no pasa nada con ellos en su vida? Porque la obra de Cristo no se ha manifestado a través de ellos, ¿sí? La obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros debe de ser una obra palpable. Ninguna obra de Cristo es ahora sí que a lo obscurito, ¿verdad? Toda obra del Señor va a ser palpable. Los que hicieron su tarea, creo que vieron esta parte de Pedro haciendo algo. Los que leyeron Hechos de los Apóstoles pueden poderse percatar de algo muy importante, ¿verdad? El Señor les dijo, si tú te acuerdas, lo leíamos en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué iban a recibir? Poder. ¿Para andar de milagreros? No. ¿Para andar hablando en lenguas? Tampoco. ¿Para qué les dio poder el Señor? Dice, para ser testigos. Entonces, ¿yo debo ser testigo de Jehová? En el contexto estricto, sí. Debes ser testigo de Dios, testigo de las maravillas de Dios. Pero el ser testigo de Dios, el ser testigo de Cristo, significa que tú tienes que dar evidencia de lo que has visto. No es solamente decir, yo soy testigo. ¿Eres testigo de qué? No, pues el poder de Dios, que ha hecho Dios en ti. Nada, órale, ¿no? Eso sí es muy bonito. No, debemos ser testigos. Un testigo, por lo regular, es alguien que ha visto algo. Es un testigo ocular, que ha visto o que ha oído, ¿sí? Es alguien que ha visto o que ha oído. Esta persona se puede llamar testigo. Yo oí, yo vi, nadie me lo contó. Cuando nosotros vemos la mano de Dios en nuestra vida, decimos yo lo vi y nadie me lo cuenta. El problema es cuando el creyente, entre comillas creyente, no ha visto nunca la mano de Dios. Eso es un problema, ¿verdad? Porque entonces es un testigo chismoso, ¿verdad? Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Y qué he hecho Dios en ti? Pues nada. Eso no se vale. Debemos ser testigos, ¿verdad? Viendo la mano de Dios en nuestras vidas. Eso es importante. Ahora, dice su palabra, algo bien importante. El Señor les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Sí, me seréis testigos. Tienen que decir lo que han visto, tienen que decir lo que han oído. Muchas veces hay cristianos que ven y oyen y les da pena decir lo que vieron y oyeron. En ese caso era Pedro. A Pedro le daba pena decir lo que había visto, porque Pedro subió a un monte, ¿te acuerdas? Subió a un monte, al monte de la transfiguración. Bueno, no se llamaba así el monte. Subió a un monte y en ese monte subió ¿con quién más? Con Juan y con Jacobo. Y el Señor mostró su gloria a Pedro, a Juan y a Jacobo. El Señor vio al Cristo que caminaba con él, lo vio glorificado. Dice
Dice que lo vio platicando con Moisés y con Elías. Y yo creo que se quedó así. Yo no sé tú qué harías si el día de hoy vieras a Cristo con Moisés y con Elías. Te da un infarto, ¿sí? Pero Pedro lo vio, ¿sí? Pedro caminó sobre el agua, echó como 5 pasos y se cayó, bueno, pero lo vio, lo vivió. Y el día cuando estaba en la cruz, el Señor, cuando iba a ir a la cruz, en aquella noche, después de la cena con los discípulos, cuando prenden a Jesús, entonces dice su palabra, que se llevan a Jesús, ¿verdad?, para ser juzgado, y afuera, entre la gente, abajo en el pórtico de donde estaban juzgando a Jesús, dice que ahí estaba Pedro en una fogatita, ¿verdad? Y sale una criada de Herodes y lo ve y le dio cara de guapo, ¿verdad? Bien parecido a Pedro, elegante, y le dijo: yo te he visto, tú andas con ellos. Y Pedro dijo: no, yo no ando con ellos. No, sí, ¿cómo no? Tú andas con ellos. No, que no, yo no ando con ellos. No, que sí, yo te vi, que no. Y dice que la tercera vez se acordó Pedro cuando el gallo cantó por segunda ocasión. Se acordó de las palabras del Señor Jesús, que le dijo: eres un chismoso, Pedro. Tú dices que vas a morir por mí. No, tú me vas a negar, ¿verdad? Tú me vas a negar. Y entonces, ¿cuál era el miedo de Pedro? No solamente es la cuestión de ver el poder para declarar lo que has visto. ¿Por qué? Porque muchos se van a burlar. ¿Tú crees que a Pedro le iban a creer que vio a Jesús glorificado? No. Nadie le iba a creer, lo iban a tratar de un loco. Lo iban a tratar de un demente. Pero Pedro lo vio, le daba pena a Pedro hablar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos enseña cuál es el verdadero poder del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente. Y es el que se nos quite el miedo de hablar la palabra de Dios. Esa es la primera señal que un creyente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la primera señal. Que se te quite el miedo de hablar la palabra de Dios. Creyente que viene a la iglesia, oye, canta, brinca, chilla, aplaude, ora, toca, baila, hace lo que sea, aquí adentro, y saliendo, nadie sabe que es cristiano, porque nunca ha declarado lo que es. Ese no es un cristiano que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Sí. Y cristiano que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad?, si lleva una vida sin ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad?, es muy probable que no sea hijo de Dios, y que cantó, hizo todo, pero se va a perder. Sí. Ahora, salud. De nada. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, los que lo leyeron, dice que Pedro sale del aposento alto y les empieza a hablar lo que antes no hacía. ¡Qué curioso! Lo que antes Pedro tenía miedo, ahora ya no le daba miedo. ¿Por qué? Porque ya tenía el Espíritu Santo en el corazón. Ya no le daba miedo de hablar, ¿verdad? Muchos asocian el hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es todo. Hay quien puede hablar en lenguas dentro de la iglesia y salir y no mencionar a Cristo. No está llena la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces habla en lenguas si no está llena del Espíritu Santo? Porque el Señor puede dar dones a gente que no es salva. Acuérdate, eso es bien importante. Dice Romanos capítulo 11, versículo 29, que los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios le puede dar a una persona que se va a perder dones
¿Para qué? Para que esta persona sirva como un instrumento para que los escogidos lleguen a Dios, aunque esta persona se pierda. Y tú dices, ay, ¿a poco eso puede pasar? Claro que eso puede pasar. En la Biblia menciona muchas ocasiones a hombres que no fueron hijos de Dios y que Dios los utilizó para dar testimonio de su poder. Eso lo vemos en Romanos capítulo 9, cuando dice que él engrandeció al faraón para mostrar en él el poder de Dios. Ciro, el rey de Persia, el Señor le llamaba mi pastor, porque él fue el que dio permiso para que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén. Entonces, no siempre un hijo de Dios va a ser de bendición. También alguien que no es hijo de Dios va a ser de bendición. Aquí viene la gran pregunta: ¿por qué? Porque es la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere, porque Él es perfecto. Entonces, si tú tienes un don, ¿verdad? Si tú tienes un servicio, no creas que por eso ya eres salvo. La búsqueda y la humildad de Dios es lo que te lleva a ser un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, en Hechos de los Apóstoles vemos esta parte de Pedro hablando, y si lo lees al último que dice, ese fue su primer discurso, porque la gente decía, estos están borrachos, están llenos de mosto, ¿verdad? Están borrachos. ¿Por qué los oímos hablar en nuestras propias lenguas? ¿Cómo es posible que aquel Galileo hable en mi idioma? Yo que vengo de Mesopotamia, yo que vengo de Persia, yo que vengo de los medos. ¿Cómo es posible que aquel Galileo glorifique a Dios en mi propio idioma, en el que yo nací? Han de estar borrachos. Y Pedro sale y dice, varones judíos, no es que estemos borrachos, ¿verdad? Sino que el poder y la misericordia de Cristo se ha manifestado en nosotros, porque Cristo, Dios, ha hablado a través de nuestros padres, y empieza a predicarles Pedro sin miedo. Y dice que cuando termina de hablar, alrededor de 3,000 personas, ¿verdad? Dice que se convirtieron, recibieron a Cristo. Órale, ese Pedro miedoso, al recibir el Espíritu Santo, habla sin temor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Sí, ahora, esta es una parte, esta es la primera parte esencial. ¿Cuál es la primera parte esencial entonces del bautismo del Espíritu Santo? Que Cristo te llena de poder para que tú seas testigo de su poder y para que tú hables de su poder. Muy bien, esa es la primera parte. Cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ¿verdad? Vas a ser de bendición. Algo va a pasar en tu familia, algo va a pasar en tu comunidad, algo. ¿Por qué? Porque Dios te está respaldando. No hay persona, óyelo bien, no hay persona que el Señor mande a trabajar y que el Señor no la respalde. Lo vimos desde Jesús. Jesús sale del agua, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La palabra complacencia en griego es, me deleita mi corazón, por lo tanto lo apruebo para trabajar. Entonces, una vez que Jesús sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre él, pero lo llena y va con él. En Lucas capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso es importante. Cuando el Espíritu te guía, ya no caminas tú. Vas a caminar conforme al Espíritu Santo. Todos tenemos planes este año. Y entonces el mal pensamiento es hacer planes conforme a lo que yo quiero. Yo voy a ser mejor persona. Yo se los decía, no busques ser mejor persona, no busques ser mejor padre, no busques ser mejor hijo, no busques ser mejor cristiano. La Biblia nunca habla, nunca menciona que haya un estatus de ser mejor cristiano. No, eso no existe.
el mejoramiento cristiano. Eso no existe. Pon tu vida en manos de Dios, porque probablemente en este año tú vas a hacer cosas que no querías. Pablo lo decía: antes yo me guiaba como quería, hacía lo que quería, pero ahora otro es el que me guía, ¿verdad? Cuando tú pones tu vida en manos de Dios, no hagas planes, porque si haces planes, llevamos haciendo planes toda la vida y no hacemos nada. Esa es una realidad. Pon tu vida en manos de Dios y el Señor te va a llevar por donde Él quiere. El Señor te va a llevar por donde Él tiene planeado para ti, no tus planes. Dice su palabra en Isaías capítulo 55, versículo, no me acuerdo, para ahí lo lees, ¿no? Dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿De qué habla caminos? Planes. Yo quiero este año, ahora sí, terminar mi casototota. En el buen fin de noviembre, ahora sí le voy a ahorrar para comprarme mi Smart TV Samsung de 60 pulgadas. ¡Órale! ¿Verdad? Ahora sí. ¡Ja! Tiembla en julio y se cae tu casa, ¿no? Y ya no son tus planes. Fallece alguien de tu familia, ya no son tus planes. Falleces tú. Ya no son tus planes. Ya no. Por eso es bueno, desde que iniciamos el año, estos días, ¿verdad?, decirle: Señor, llévame por donde tú quieras. El humanismo ha pegado muy fuerte en la cultura contemporánea. Sí, grandes humanistas, sí, como Marx, uno de los mayores humanistas, Platón, Sócrates, ¿verdad? Filosofía 100% humanista, ¿verdad? Y en el que el hombre es el centro de todo y todo gira alrededor del hombre. Y esto ha llegado a las iglesias cristianas. Ponte metas. Dios va a estar contigo. ¿En tus metas? No, en las metas de Él. Josué no tenía ni la mínima intención, Josué, de quedarse con el cargo de Moisés. El Señor lo puso y el Señor lo llevó. Y el Señor se lo dijo en Josué capítulo 6, versículo 1: entrarás porque yo la guerra ya la gané por ti, pero tú vas a entrar y vas a pelear, porque yo la guerra ya la gané por ti. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué aprendemos? No hagas metas este año. Da tus metas a Cristo y que Cristo sea el que te avale, el que te apruebe lo que Él va a hacer en ti y lo que no va a hacer en ti. Curiosamente, cada vez que nosotros hacemos metas y propósitos y no los cumplimos, nos sentimos mal, ¿verdad? No sirvo para esto, hasta te deprime, porque dices: híjole, yo siento que no estoy bien, porque de todas mis metas que me he puesto, realmente no he hecho nada, ¿verdad? Nada. ¿Por qué? Y decimos: híjole, soy una mala persona, soy lo peor, soy un gusano y cosas así, ¿no? ¿Verdad que es? No eres de lo peor, ni eres un gusano, ni nada de eso. Solamente que hemos enfocado mal nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos, sus metas de Él van a estar en tu vida. Y qué bonito es cumplir el propósito de Dios. Es lo mejor. Cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Muy bien. 1 Corintios capítulo 11. Corintios capítulo 11 nos habla acerca ya de los dones operativos del Espíritu Santo. 12, perdón. 1 Corintios capítulo 12 nos habla ya de los dones operativos.
Eso ya es llenura del Espíritu Santo, pero a nivel operacional. Eso ya es bautismo del Espíritu Santo a nivel de operaciones, en un nivel operativo. ¿Sí? Y ahorita te voy a decir algo que te va a dejar con el ojo cuadrado. Primero Corintios capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, todos con sus Biblias. ¿No traes Biblia? Júntate con alguien que sea cristiano. 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué les dice Pablo? No quiero, no es mi deseo que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. El ignorar los dones espirituales te lleva a un punto que cualquiera te puede ver la cara. Y dice la Biblia, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Sí? Cuando eras gentiles, se os extraviaba, o sea, eras una marioneta del pecado y hacías lo que Satanás quería que hicieras. Fíjate bien lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. A ver, todos con sus Biblias. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo, ¿qué seguíamos? ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo anda Satanás? En el aire. Eso es importante. ¿Cómo anda Satanás? En el aire. Ahora, ¿por qué en el aire? Lo que tú oyes, lo que tú ves, son ondas. Lo que tú escuches, ¿verdad? Lo que tú oyes, lo que tú ves, son cosas que te quedas. Lo que tú ves entra por los ojos, se te queda en la conciencia. Lo que tú oyes se te queda en los oídos y te llega a la conciencia y al corazón. Sí. Siguiendo la corriente. ¿A dónde te lleva esa corriente? Pues a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El camino ancho, grande y espacioso lleva a la perdición. Ahí es donde desemboca a la perdición, a la muerte eterna. Pero tú y yo, ¿cómo íbamos antes? Siguiendo ¿qué? Esa corriente. Ahora tú y yo vamos contra corriente. Vamos en contraflujo, ¿verdad? Al pecado. Tú ya no vas para abajo, tú ya vas para arriba. Por lo tanto, tu mirada ya no está hacia abajo, tu mirada ya está hacia arriba. Entonces, anduvimos ¿cómo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora subraya esta palabra espíritu, porque esta palabra espíritu no se está refiriendo a un espíritu inmundo. Esta palabra espíritu se está refiriendo a una forma de pensar, ideología, ¿sí? Cultura, religión, ¿sí? Ideología, cultura, religión, que ahora opera. ¿Qué hace? ¿Opera en quién? Pero fíjate cómo el diablo copia lo que hace Cristo. ¿Qué hace Satanás? Opera. ¿En quién? En los hijos de desobediencia. No en los hijos de Dios, en los hijos de desobediencia. Opera. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de los cristianos? Opera también. ¿Sí? Dice, sigamos en 1 Corintios capítulo 12. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos, mudos. ¿Sí? Así vivíamos antes, siguiendo la corriente.
de este mundo. 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie maldice a Jesús si habla por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta parte se entiende no literalmente, esta parte no se entiende ni exegéticamente, esta parte se entiende espiritualmente. ¿Cómo se entiende la Biblia? En sentido literal, en sentido figurado y en sentido espiritual. ¿Sí? Son las 3 formas de entender la palabra de Dios: sentido figurado, sentido literal y sentido espiritual. Y esta parte se entiende en sentido espiritual. ¿Por qué? Tú puedes llamar a Jesús Señor. Yo lo puedo llamar a Jesús Señor, y podemos orar siempre: Señor esto, y Señor el otro, y Señor esto. Esta parte tiene que ver con Mateo 7:21. En Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. A ver, entonces, ¿cómo es posible que haya gente que se va a perder diciéndole Señor? Y aquí está diciendo la Biblia que no cualquiera puede decirle Señor sino por el Espíritu Santo. Pareciera que se contradice la Biblia, porque allá se pierden diciéndole Señor, y aquí dice la Biblia que nadie le puede decir Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entendemos en el sentido espiritual? El contexto correcto de decirle Señor es obediencia. En pocas palabras, nadie puede obedecer a Dios. En otras palabras, nadie puede obedecer a Dios si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede obedecer a Dios. Cuando tú le llamas Señor, yo te he dicho que a Dios se le tiene que reconocer de 3 maneras: como Señor, como Salvador y como Dios. ¿Verdad? ¿Por qué como Dios? Saber que Él te formó, saber que Él te hizo. Salvador, que solamente de Él depende tu salvación, no de ti, sino de Él. Él es el único que te salva y que te puede librar del pecado y de la muerte. Él, no tú. Y Señor, ¿sí? Esta parte de Señor también la entendemos como papá. Él manda, nosotros obedecemos y se acabó, ¿verdad? Entonces, dice, capítulo 12, versículo 5. Y hay diversidad, 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Yo te comenté un día y espero que lo tengas bien claro. Hay 2 cosas que no se pueden mezclar: dones y ministerios. Los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da Cristo, según lo que dice su palabra aquí en Corintios y en Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 12. ¿Sí? Dice su palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cuántos dones hay? Diversidad. No solamente es uno, hay muchos. ¿Sí? Pero el Espíritu es el mismo. El mismo Espíritu mostrando su multiforme gracia a través de muchos dones. 6. Y hay diversidad de operaciones. 5. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor, hablando de Jesús, es el mismo. Solamente hay bíblicamente 5 ministerios. ¿Sí? Y de esos 5 ministerios solamente están vigentes 4, según lo dice su palabra en Efesios. Ya vamos a llegar a esta parte. Ahorita vamos a enfocarnos a esto. Dice su palabra. 6. Y hay diversidad de operaciones. ¿Qué hace Dios en tu vida? Opera, trabaja. ¿Qué hace Satanás en la vida de los inconversos? También opera, también trabaja, ¿verdad? Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos,
Él mismo, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí vienen los dones. ¿Para qué Dios te va a dar un don? Para provecho. Ojo, no es lo mismo tener virtudes que dones. Esa palabra está muy mal empleada en el mundo. Es que tiene, una vez una señora en la escuela de mis hijos decía, es que mis hijos, mi hijo, ¿verdad?, tiene el don que todos se le acerquen. Y yo, ah, caray, a lo mejor no he leído bien la Biblia. ¿A poco eso es un don? Es que tiene el don de tener muchos amigos. Bueno, se entiende, ¿verdad? No, hay que separar dos cosas. Los que traen cuaderno, apúntenle. Gracia común para todos, se llaman virtudes. Gracia especial, dones. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo. Los dones son solamente los que vienen aquí, que ahorita vamos a ver. Las virtudes es que el niño hable muy bonito, es que tengas amigos, es que seas bueno para las matemáticas, bueno para el fútbol, que sepas leer bien, que le caigas bien a todos. Eso se llaman virtudes, ¿sí? Esas son virtudes. ¿Quiénes las tienen? Los seres humanos en general, todos, ¿sí? Esa es la gracia común, todos. Hay quien no es cristiano, ¿verdad? Hay gente que no conoce de Dios y qué bien cae, ¿no? Y dices, ay, es que esa persona tiene un don. No es un don, es una virtud. Dones, específicamente los dones, son para operar en el cuerpo de Cristo. Ojo, estos dones también pueden llegar a ser para los no salvos. Eso debemos de tenerlo bien claro. Los dones no salvan. Los dones no salvan. El que te salva es Cristo. Hay iglesias donde les han dicho, si tú no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, te pierdes. Y tú te pones a chillar, ¿no? Hay iglesias donde los aposentan 1 día, 2 días, 3 días, no comen ni toman agua, están orando y revolcándose, vomitando hasta que reciban el Espíritu Santo. Porque si no lo reciben, se pierden. Esas son mentiras. Por eso dice Pablo en el 12:1, no quiero que ignoren acerca de los dones. Seguimos, versículo 8. Y los vamos a ir enumerando. Porque a este es dada por el Espíritu, primero, palabra de sabiduría, 1. A otro, palabra de ciencia, 2. Según el mismo Espíritu. A otro, el que ya vimos, fe. ¿Cuántos van ahí? Gracias. Por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades. ¿Cuántos van? 4. Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. ¿Cuántos va ahí? 5. A otro, profecía. 6. A otro, discernimiento de espíritus. ¿Cuántos van? A otro, diversos géneros de lenguas. ¿Cuántos van? 8. Y a otro, interpretación de lenguas. Son todos 9 dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. ¿Sale? 9 dones. Ay, es que el hermano tiene el don de tocar la batería. No, eso no es un don. Eso es una virtud. Sí. Eso no es un don, eso es una virtud. Ahora, ¿para qué te sirve todo esto?
¿Para qué te van a servir todos estos dones? Primero, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este por el Espíritu, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es un don el tener palabra de sabiduría. A ver, muchas veces hay personas que tienen un problema muy fuerte. Y en la iglesia debe de haber una persona que tenga el don de palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para poder dar un buen consejo en un mal momento. ¿Sí? Eso vale mucho, eso puede valer hasta la vida de una persona. ¿Sí? Debe de haber alguien que tenga ese don. No todos los dones pertenecen al pastor. Aquí habla del cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Porque siempre, no, pues que el pastor haga todo, ¿no? ¿Quién va a orar? Llamen al pastor. ¿Quién va a reprender? Llamen al pastor. ¿Quién va a sacar al borracho? Llamen al pastor, ¿verdad? Y luego parece que el pastor es como el perrito, ¿no? Échatelo, 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 ¿no? Como una vez le decían a mi hermano Lalo, oye, te voy a acusar con mi pastor. ¿Cómo sabes si quieres? ¿No? Entonces, dice la palabra de Dios, esas operaciones son para todos. ¿Qué debes hacer tú para tener esto? Tener humildad, acercarte a Dios. Y si el Señor quiere, de acuerdo a su voluntad, Él te dará lo que Él quiera, no lo que tú pidas. No, pues yo quiero pues ser así como un Pablo, ¿no? Como un Pedro y como un Paco, ¿no? Y la risa en vacaciones 3. No. Dios te va a dar lo que Él quiera. Porque otra vez volvemos a el hecho que no es lo que tú quieras, es lo que Él te da. Y lo que Él te da es para provecho. Y es para que tú cada día presentes a Cristo a través de tus dones. De tu don o de tus dones. Palabra de sabiduría. Dar una buena palabra cuando alguien la necesita. Dar una palabra que pueda animar y pueda sacar a alguien adelante en un momento difícil. Sí. Algo así como una palabra de psicología, vamos a verlo desde esta forma. Una palabra que pueda animar a alguien. Hay personas que cuando ha muerto alguien se maneja una rama para poder consolar a la persona, o cuando alguien va a morir, que se llama la rama de la tanatología, que es hacerle entender al paciente y a los familiares que alguien va a morir. Bueno, esto bíblicamente se llama una palabra de sabiduría. Dar un buen consejo, dar una palabra de aliento y de paz. O sea que Dios va a derramar su amor y su misericordia a través de esa palabra, ¿verdad? De esa palabra. Y si queremos tener una palabra de sabiduría, ¿qué debemos hacer? No, la palabra de sabiduría no solamente va a venir porque sí, leyendo la Biblia. Un buen texto, ¿verdad? Puede aliviar el alma de una persona. Entonces, esto es importante. Siguiente, ¿verdad? Por tanto, vamos a ver, no, ya voy mal. Versículo 7, ¿verdad? 8. Porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Esto es muy importante, palabra de ciencia. En la Biblia menciona gente que tuvo palabra de ciencia. Ejemplos bien claros de gente que tuvo palabra de ciencia. Hablando de ciencia, muchos dicen que la ciencia no va ligada con Dios, que porque la ciencia es una cosa y Dios es otra. La más grande mentira. La ciencia avala el poder
y la manifestación de Dios. Ejemplo, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 1, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, no de la tierra, del polvo de la tierra. Y se ha encontrado que los mismos elementos químicos que hay en el polvo de la tierra existen en el ser humano. Pero Job dijo algo muy importante. Ahora que estamos viendo Eclesiastés, hay una parte de Eclesiastés bien importante, ¿verdad?, que nos habla acerca que el alma del ser humano tiene eternidad. También nos dice Job algo muy importante. Job, sin haber ido al fondo del mar, Job dijo algo que Dios le dio, una palabra de ciencia. Job dijo que en el universo, Dios le enseña a Job que el universo tiene confines. Y tú dices, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que el universo tenga confines? Bueno, un estudio de la NASA detalló que puede haber confines en el universo. ¿Quién lo dijo primero? Dios a Job, le dio a entender. Otra palabra que muchas veces no habíamos analizado. ¿Te acuerdas cuando Job estaba todo enfermito y así mal? Job dijo algo: pero yo sé que a mi Redentor vive y que del polvo se levantará. ¿De quién hablaba Job? ¿De él? No, hablaba de Cristo. Fue una palabra profética, fue una palabra de ciencia. Otra parte donde nosotros vemos que hay una palabra de ciencia en la boca de alguien. Isaías capítulo 12 nos enseña algo muy importante. Dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿Hasta cuándo el hombre descubrió que la tierra era redonda? Hasta que Nicolás Copérnico dijo, y lo quemaron por hereje, porque el hombre creía que la tierra era plana. El hombre, a través de lo que ha sido escrito, se ha dado cuenta que la ciencia la avala Dios. Sí, la ciencia. Hay gente que dio una palabra de ciencia. Ahorita es muy difícil que alguien pueda decir porque ya hay mucha ciencia, pero en la Biblia menciona que hay gente, ¿verdad?, que habló una palabra de ciencia. Es la forma más correcta de demostrarle a un ateo que Dios es real. Un día le vamos a pedir a Axel que nos saque copias de su tesis que hizo acerca de la existencia de Dios. Muy buena, por cierto, muy buena. Se las vamos a pasar. Luego le sacas copias, mi hermano. Esa tesis estuvo increíble. Te ayudó muy grande. Seguimos leyendo. Palabra de ciencia. Sí. Siguiente. A otra fe, ya lo vimos. La fe por don. Es una fe que una persona puede tener inexplicable, una fe inexplicable. Una fe que para el ser humano es ridícula. Una fe que tiene en que alguien va a sanar, incluso en que alguien va a resucitar de los muertos. Y pasan las cosas. Hay casos evidentes, ¿verdad? Yo tengo un amigo que se llama Miguel Augusto Bracamontes Arias. Bueno, le decir hasta sus apellidos. Él anda mucho en las sierras. En su iglesia los mandan de diferentes cosas y él menciona que en un cierto lugar había una persona que por predicar la palabra de Dios en un muchacho en la sierra de Oaxaca lo picó una víbora y él solamente tenía de dos: ponerse a chillar, quedarse moribundo o confiar en Dios. Y él dijo: Señor, si es de ti que aquí me quede, aquí me quedo. Se acabó. Sí, pero yo tengo fe en que tú me vas a sanar, porque esta víbora no me va a impedir predicar el evangelio.
llegó y muestra las fotos, ¿verdad? Porque eso no es mentira, esto no es para mentirle a nadie. Muestran las fotos de la pierna del muchacho con la mordedura de la víbora, ahí donde están clavados los dientes de los colmillitos de la víborita, ¿verdad? Y, ay, no, sí, a mí también se me pone la piel como de, ay, no sé. Pero ahí está el claro ejemplo, el muchacho siguió predicando. ¿Por qué? Porque hay que tener fe. Bueno, pero este nivel de fe es un nivel de fe de otra cosa. Pero Dios puede dar a quien Él quiera, a quien busque a Dios. Queremos tener dones y no queremos acercarnos a Dios. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Sigue diciendo. 9. A otro fue por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ojo, no es lo mismo el don de sanidad que el don de milagros. El don de milagros es diferente. Sí. El don de milagros es diferente. Un milagro no precisamente tiene que ser con sanar a alguien. El que sana es Dios. Un don de milagros es lo que el Señor le mandó a decir a los dos hombres, ¿verdad?, que eran los ángeles, a Abraham. Vas a tener un hijo. Su mujer se rió y Abraham dijo, ¿cómo? Eso es un don de milagros. También los ángeles pueden tener dones. ¿Sí? Otro caso especial, Ananías y Zafira. ¿Qué pasó en ese milagro? ¿Te acuerdas? Dirás, ¿eso fue un milagro? Sí. Fue un milagro que esos dos se murieran para que la iglesia no se contaminara. Habla Pedro y se mueren ellos, ¿verdad? Ese es un don. ¿Sí? Otro don de milagros que podemos ver en la vida de Moisés. Toca con la vara el mar y se abre. Otro don de milagros, Josué, no yo. Bueno, yo he hecho muchos milagros. Los martes hago milagros. Cuando quieran, ahí me hablan por teléfono. Josué, en el río Jordán, toca el Jordán y se abre el Jordán. Lo mismo que pasó en el Mar Rojo, pasa en el Jordán. El pueblo pasa en seco. ¿Sí? Esos son milagros. Otro milagro, Elías hace descender fuego del cielo. Otro milagro, Eliseo hace flotar un hacha. Otro milagro, a ver, otro, ¿se sabe? El América le ganó, porque eso no es milagro, hermano, eso ya era obvio. ¿Sabe qué? Cuando Elías ora para que no hubiera lluvia, eso es otro milagro. ¿Sí? Cuando Josué oró para que el sol no caminara, ¿verdad? Son milagros que pasan. Ah, sí, en la Biblia, ¿verdad? Otro milagro. Ah, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron? Es que no sé quiénes son ellos. Algo he leído de ellos. Creo que están en la risa en vacaciones 3. Bueno, ellos. ¿Sí? Daniel, José. Si no has visto la historia de José, ve en Imagen TV, mi hermano, mínimo. ¿No? Ahí sale. ¿No? José haciendo el milagro, diciéndole al faraón lo que ninguno de sus brujos pudo interpretar. Vas a tener 7 años de sequía y vas a tener 7 años de prosperidad. ¿Sí? Lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor, ¿se acuerdan de aquel milagro? Nadie podía interpretar la estatua de esa estatua que era cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, ¿sí?, y piernas de fierro. ¿Sí? Nadie pudo interpretarlo. Fue Daniel y se lo dijo, ¿verdad? Fue Daniel y le dijo al sucesor de Nabucodonosor, a Belsasar,
Estaba tomando con todos los instrumentos sagrados del templo, haciendo tanta tontería. Y entonces le aparece una escritura en la pared que decía: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. ¡Uy! ¿Y qué era eso? Y nadie pudo. Va Daniel y le dice: tus días han sido contados y tu reino acabado. Bueno, ¿se puede hacer eso? Sí. Milagros de sanidades tienen que ver efectivamente con sanidad de alguien. Este es muy delicado, porque por lo regular mucha gente que tiene este don de milagros se cree la última Coca-Cola del desierto, y ahí es donde debemos de tener cuidado, porque gran campaña de sanidad y liberación. ¿De qué te van a liberar? Pues quién sabe, pero hay que ir, ¿no? Estás enfermo, no confías en Dios, confías en el hermano que tiene la sanidad como don. Entonces dice la palabra de Dios: tengamos mucho cuidado con eso, porque la persona que tenga ese don de sanidad siempre debe de tener encima de su cabeza la autoridad de Jesús. En pocas palabras, yo no sano, el que sana es Dios. Confía en Dios. Aquí tú puedes sanar, no necesitas ir a otro lado. Si te humillas a Dios y te arrepientes de tus pecados, puedes sanar, ¿verdad? No necesitas a Cash Luna, no necesitas a Guillermo Maldonado, ¿verdad? No necesitas a Benny Hinn, no necesitas a mi hermano Berna. Tenemos nosotros el poder, porque Jesucristo nos dio ese poder, ¿verdad? Pero hay gente que tiene ese don y debe de ser usado propiamente para provecho de la iglesia. Siguiente, dice versículo 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ojo, ya no hay profetas, hay gente con don de profecía. ¿Quién es el primero que habla don de profecía? El que se para a predicar aquí. La palabra profecía no es hablar del futuro. Ese es un mal concepto que nosotros tenemos de la palabra profecía. La palabra profecía no es hablar del futuro. La palabra profecía significa declarar lo que has visto, lo que ves y lo que ha de ser. Nada hay nuevo, ya todo está escrito. Que alguien te diga siento una revelación del Señor, que en el 2020 ahora sí se acaba todo. Jesucristo dijo: pero el día y la hora nadie sabe. Entonces ese amigo es un chismoso, levanta cuentos, cuatrero, robavacas. No, debemos de tener mucho cuidado con la profecía. El que se va a predicar en este lugar es profeta, porque está hablando. La palabra profecía significa declarar, hablar. Eso es la palabra profecía. Cada uno de nosotros es profeta en su casa. ¿Declaras bendición o declaras maldición? Ahí te la dejo. Pero cada uno de nosotros tenemos una palabra profética. Hablamos, ¿sí? Entonces el don de profecía tiene que ver con lo que el Señor le dijo a Juan en Apocalipsis capítulo 1. Escribe lo que ha sido, lo que es y lo que será. Esa es la palabra profecía. ¿Cómo me encanta cómo el mundo traduce mal la palabra apocalipsis? Destrucción. La palabra apocalipsis significa revelación. Nada tiene que ver con destrucción. Profecía. No hay profetas ya. No hay profetas ya. Hace ratito me equivoqué en algo. Bueno, yo nunca me equivoco, pero a veces sí. De los 5 ministerios es apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Son los 5 ministerios. Apóstoles, ya no hay apóstoles. Profetas, ya no hay profetas. Solamente hay evangelistas, maestros y pastores. Sí, solamente. Apóstoles son los que anduvieron con Jesús. Apóstol significa apostelos. Quiere decir el que va, el que deja todo por servir a Cristo. ¿Sí?
No los que ahorita salen en la televisión, el apóstol. Esos no son apóstoles. Esos son sinvergüenzas rateros. Ay, me están viendo por YouTube. Pero en fin, esos son sinvergüenzas que se llaman apóstoles. No hay apóstoles. Los apóstoles, bien lo dice Pedro en Hechos capítulo 2. ¿Quién tenía la autoridad como apóstol? El que vio, estuvo con Jesús desde que Jesús salió del agua hasta que Jesús fue levantado, en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 20. Esos son los apóstoles. Pablo lo dice: yo soy el último de los apóstoles y el más pequeño, no porque yo quiera, sino por gracia de Jesucristo. El último de los apóstoles fue Pablo. Incluso lo que se conoce en la historia de la iglesia como los santos padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los santos padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Ni ellos se tomaron el privilegio de llamarse apóstoles. Ni ellos. Y daban un ejemplo de vida, vaya la redundancia, ejemplar como hijos de Dios. Uno de ellos, cuando va a morir, lo llevaban al circo romano para que lo despedazara un león. Él iba tranquilo escribiendo cartas. El discípulo del apóstol Juan dice que iba escribiendo cartas, y el capataz volteaba y le decía: oye, ¿estás loco? Te veo muy tranquilo. ¿Qué no sabes a dónde vas así? Reniega de tu Dios, vas a salvar la vida. Y él se quedó pensando. El capataz dice: ya lo convencí, le salvo la vida, ¿no? Y él contesta: ¿tú crees que yo voy a renegar de ese precioso Dios que tantos y tantos y tantos favores y alegrías me ha dado? Ay, iba a morir. Sabía lo que iba. Y escribió 7 cartas. Luego te doy el nombre, se me fue ahorita el nombre de este discípulo del apóstol Juan. Ni ellos se llamaron apóstoles. Son conocidos en la historia de la iglesia como los santos padres de la iglesia. Y ahora ya el apóstol. Ay, no me digas. Profetas, tampoco hay profetas. Es que viene el profeta de no sé qué, córrele de ahí. No hay profetas, hay gente con don de profecía. Eso sí, profetas no. Sí. Ya te dije qué es la profecía, el hablar. El que se para a predicar aquí es profeta. El que habla en la calle es profeta. Es hablar, declarar la palabra de Dios. Eso es el espíritu de profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Eso es bien bueno en la iglesia. A mí me gustaría que todos oráramos para ver a quién Dios llena con este don, discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus enseña quién está haciendo las cosas para Dios y quién no. Es una ayuda pastoral tremenda. No va bajo tu propia perspectiva, que te caiga bien o te caiga mal, sino es algo, un don que Dios da y Dios respalda. Todos los dones que Dios da, los respalda. ¿Sí? Es el don de discernimiento de espíritus. ¿Con qué espíritu estás sirviendo? ¿Con espíritu bueno o espíritu malo? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de esa persona al servir? ¿Qué quiere? ¿Agradarse así? ¿Agradar a la iglesia? ¿Tener un provecho? ¿Cómo? ¿Para qué quiere? ¿Cuál es su estancia en la iglesia? Ese es el discernimiento de espíritus. Otro, dice, diversos géneros de lenguas. Todo lo que nosotros hemos escuchado a gente que ora hablando en lenguas. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 14 que la persona sí puede hablar en lenguas, pero que debe de tener mucho cuidado al hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas ni tú te entiendes. Ojo, ni tú te entiendes. Tú no sabes lo que estás diciendo. Es algo íntimo, una oración de tu espíritu con Dios.
Pero también dice el apóstol Pablo que debe de haber en la iglesia alguien que interprete. Y algo detallado de todo eso lo menciona en 1 Corintios capítulo 14, que lo llevas a tu casa. Habla de un orden. Dice que no es recomendable que en la iglesia haya alguien que hable en lenguas y que no haya intérprete de lenguas. Porque pueden ser lenguas buenas para exaltar a Dios, como en Hechos de los Apóstoles, o pueden ser lenguas que estén blasfemando a Dios. Pero tú y yo pensamos que están glorificando a Dios. ¿Quién lo va a saber solamente? El que tiene el don de interpretación de lenguas. Por eso dice en el 14, 1 Corintios 14, si no hay intérprete, la persona mejor calle. ¿Sí? Para que no se haga un desorden en la iglesia. ¿Sí? Entonces, estos son los dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Busquemos nosotros como cristianos, anhelemos, ¿verdad? Busquemos el servir a Dios. Busquemos estos dones. ¿Son para unos solos? No, pueden ser para todos. Pero ¿qué necesitas? ¿Cuál es la condicionante? Buscar a Dios, buscar el rostro de Dios. Y el Espíritu te dará lo que Él te quiera dar, ¿verdad? Todos estos dones se necesitan en una iglesia. Todos. Para que la iglesia crezca. Entonces tú puedes poner tu vida en manos de Dios. Señor, úsame. Aquí estoy. Te quiero servir. Algo quiero hacer para ti. Y el Señor te dará lo que Él considere para ti. Y una vez que el Señor te lo haya dado, sé fiel con tu don. No pierdas el piso. Sé fiel. Con humildad sirve a Dios, como nos enseñan los santos apóstoles, la gente que sirvió a Dios con humildad y que nos dejan un precioso ejemplo de humildad, servicio y poder de Dios en sus vidas. Para eso el Señor nos ha dejado ejemplos. ¿Te acuerdas lo que decíamos el día miércoles hablando de Eclesiastés? En resumen, ¿para qué es el libro de Eclesiastés? Para que no hagamos lo que Salomón hizo. Está tremendo. Y el Señor nos deja muchos ejemplos para que hagamos lo que muchos sí hicieron y les fue bien. Sí. Siguiente semana terminamos de ver bautismo en Espíritu Santo, entramos con bautismo en sufrimientos.